¿Cuál es un derecho que puede ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Postularse a un cargo político federal. ¿Qué fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? ¿Salvó o preservó la Unión? ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. Nombre 3 de los 13 estados originales. Maryland, Virginia y Carolina del Norte. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema de Justicia? 9. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? Océano Atlántico. ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes, resuelve disputas y decide si una ley va en contra de la Constitución. ¿Cuáles son los puestos a nivel de gabinete? Secretario de Estado y secretario del Trabajo. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Renunciar a la lealtad de otros países. ¿Dónde está ubicado el Congreso de los Estados Unidos? Washington, D.C. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Partido Republicano. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? Océano Pacífico. Nombre uno de los ríos más largos en los Estados Unidos. Río Mississippi. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? En el puerto de New York. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? El territorio de Luisiana. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Luchó por los derechos de la mujer. Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea de la autodeterminación, de que el pueblo se gobierne a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros, el pueblo. ¿En qué año se escribió la Constitución? En 1787. ¿Cuál es el nombre actual del presidente de la Cámara de Representantes? Paul Ryan. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin, diplomático estadounidense. ¿Cuántos miembros tiene la Cámara de Representantes con derecho a voto? 435. ¿A quién representa un senador de los Estados Unidos? A todos los ciudadanos de su estado. ¿Cómo se llamó la guerra entre el norte y el sur de Estados Unidos? Guerra civil.
¿Cuál es la capital de su estado? Busque el nombre de la capital de su estado y pase a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los derechos que puede ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de la palabra y libertad de religión. ¿En qué consiste la libertad de religión? Se puede practicar cualquier religión o no tener ninguna. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Donald Trump. ¿Quién era el presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. ¿Ante qué demostramos nuestra lealtad cuando decidimos el juramento de lealtad? A los Estados Unidos de América. Mencione una guerra durante los años 1800 en la que peleó Estados Unidos. La guerra entre México y los Estados Unidos. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos? John G. Roberts. ¿Qué hace la Constitución? Define el gobierno, establece el gobierno y protege los derechos básicos de los ciudadanos. Nombre uno de los senadores federales de su estado. Busque los nombres de los senadores de su estado y pase a la siguiente pregunta. Nombre un estado que tiene frontera con México. California. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a los Estados Unidos? Libertad. Si el presidente ya no puede cumplir con sus funciones, ¿quién se convierte en el presidente? El vicepresidente. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Libertad de expresión. ¿Cuál es la ley suprema de los Estados Unidos? La Constitución. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? En noviembre. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos? Terroristas atacaron los Estados Unidos. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. ¿Quién hace las leyes federales? El Congreso. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Declaró nuestra independencia de Gran Bretaña.
¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente. ¿Quiénes vivían en Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios americanos. ¿Cómo se llama el himno nacional? Star Spangled Banner. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. Nombre a su representante en el Congreso de Estados Unidos. Busque el nombre de su representante en el Congreso y pase a la siguiente pregunta. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de Estados Unidos? 6 años. ¿Qué es una enmienda? Una adición a la Constitución. ¿Qué hizo la Proclamación de la Emancipación? Liberó a los esclavos en la mayoría de los estados del sur. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos en los Estados Unidos? Demócrata y republicano. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? Todos deben obedecer la ley. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de Estados Unidos? Prestar servicio en un jurado. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Porque cada franja representa las colonias originales. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. Menciona un problema que propició la guerra civil: la esclavitud. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. Dé el nombre de un territorio de Estados Unidos. Guam. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. Mencione 2 días feriados nacionales de Estados Unidos. Día del Trabajo y Día de Acción de Gracias. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Porque no tenían gobierno propio, a causa de los altos impuestos, porque la Armada británica se había quedado con sus casas. ¿Cuáles son 2 maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Escribir a un periódico y llamar a los senadores y representantes. Darle a un oficial electo su opinión sobre un asunto y formar parte de un grupo comunitario. Votar y formar parte
de un grupo cívico. ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? Washington, D.C. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de Estados Unidos? Mike Pence. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Maine. Nombre una rama o parte del gobierno. El Congreso. ¿Contra qué países luchó Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial? Japón, Alemania e Italia. ¿Con qué nombre se conoce las primeras 10 enmiendas a la Constitución? La Carta de Derechos. ¿Qué es lo que hace que una rama del gobierno no se vuelva demasiado poderosa? Pesos y contrapesos. ¿Qué pueblo fue traído a Estados Unidos y vendido como esclavos? Africanos. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? El comunismo. Mencione una tribu de indios americanos de Estados Unidos. Cherokee. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? En la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es el poder del gobierno federal? Declarar la guerra. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de Estados Unidos? 2 años. ¿Cuándo se debe inscribirse todos los hombres en el servicio militar selectivo? Entre los 18 y 26 años de edad. ¿Cuántos años tiene que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años o más. ¿Cuántos senadores hay en el Congreso? 100 senadores. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre el Ingreso? 15 de abril. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Proveer escuelas y educación. ¿Quién es el gobernador de su estado? Todos tenemos un gobernador en su estado. En este caso, usted va a mencionar el suyo si le pregunta. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? 4 años. ¿Quién se conoce
como el padre de nuestra nación. George Washington. ¿Qué pasó en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El movimiento a favor de los derechos civiles. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27 enmiendas. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién asume la presidencia? El presidente de la Cámara de Representantes. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. Los ensayos conocidos como los federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de Estados Unidos. Nombre uno de estos autores. James Madison. ¿Quién fue el primer presidente de Estados Unidos? George Washington. ¿Por qué algunos estados tienen más representantes que otros estados? Debido a la población del estado.